El Ministerio Laico, Familia y Juventud, al servicio del Evangelio de Cristo y de la Iglesia, presenta a Víctor Cordero con un tema de interés para usted. Cada vez que uno ausculta la vida del apóstol San Pablo, más se enamora de este gran hombre. Cada vez que uno va leyendo y releyendo historias, facetas, actitudes de este hombre, más y más atrayente se torna. Yo quisiera rendir hoy el homenaje que el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso, se merece. Aquel hombre que a pesar de aprendió a vivir gozoso, aprendió a vivir. Este hombre quería ir a Roma como predicador a fin de testificar de su fe ante el emperador Nerón, y en lugar de eso terminó en Roma como prisionero. Fíjense ustedes, él era ciudadano romano con todo derecho de apelar a César y esperar, por supuesto, como ciudadano romano, una audiencia ante él. Y en lugar de eso, que era el anhelo de Pablo, fue arrestado ilegalmente en Jerusalén, tergiversado su caso ante la corte, indebidamente identificado como un egipcio renegado, enredado en la madeja de la maquinaria política, y al final se le otorgó un viaje a través del mar Mediterráneo solo para encontrar una tormenta y constituirse así en náufrago. Ese es Pablo. Sí, y cuando finalmente llegó a Roma, fue encarcelado y virtualmente olvidado durante 2 años. ¿Qué le parece? Encarcelado y nadie sabía ni le importaba un bledo la suerte de este hombre, Saulo de Tarso. Si buscáramos la palabra víctima en el diccionario, casi que a la par debiera de estar el retrato, o por lo menos una imagen del apóstol San Pablo. Y sin embargo, es el hombre que escribió a sus amigos, sobre todo a los filipenses, la carta más gozosa, o que por lo menos para mí más gozo me produce, y que está entre las cartas que él remite a las diferentes comunidades visitadas, fundadas por el apóstol. Yo quiero que hoy usted reflexione despacio conmigo sobre este capítulo 1, versículos 12 y 14 de la carta a los filipenses. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de manera tal que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor por mi prisión, y se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Quiero que sepan, hermanos, que todas las cosas negativas que me han sucedido han sido para progreso del Evangelio. ¿Qué le parece a usted, mi hermano, que trabaja en apostolado? ¿Qué me parece a mí? Sentí una pena cuando leí y releí y me detuve. Sentí pena de ver que personas como yo, predicadores, que trabajamos en la iglesia, muchas veces por cualquier nimiedad, nos sentimos apabullados, nos sentimos mediocres, nos sentimos como que no valemos nada. Dios libre una crítica, Dios libre un comentario, Dios libre un juzgamiento, que fulano de tal se está enriqueciendo con esto de andar predicando, que vaya para allá, que venga para acá. Y Pablo, que fue náufrago, apaleado, apedreado, que durante 2 años es olvidado en prisión, y no era una carcelcita como las que nosotros tenemos aquí. 2 años encadenado en sus manos a soldados romanos. ¿Qué le parece a usted? El gran ignorado, allí. Y sin embargo, todo ha sido para bien en el progreso del Evangelio. De tal manera, dice el apóstol, que mi prisión se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio. Hasta los soldados romanos se embobaban, si cabe la palabra, que creo que no es la correcta. Se entusiasmaban de oír a Pablo predicando. Este es Pablo. Jesús no se equivocó cuando derribándolo camino a Damasco, le llamó por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué cosa? Cuando Jesús llama, Él no se equivoca. Y no quiero lucir inmodesto, pero estoy seguro de que conmigo y con ustedes el Señor no se ha equivocado. Y esta prisión de Pablo y esta ignorancia de que él se encontrara allí, este ser víctima, porque de verdad que lo fue, dio ánimo a los hermanos para que ellos se atrevieran sin miedo a proclamar la palabra de Dios. Casi que podríamos preguntar: ¿y a usted, mi hermano, y a usted, mi hermana, qué es lo que le aprisiona? Piense por un momento. Pablo iba a presentarse ante César. ¿Qué suerte correría? No se podía esperar, no obstante que era un ciudadano romano. Pero ¿cómo, se preguntará usted? ¿Pero no era judío? Por supuesto que sí. Judío, y a la par de ello era fariseo. Pero porque su padre le había prestado servicios al gobierno romano, adquirió el derecho a considerarse ciudadano nacido en Roma, con todas las prerrogativas y ventajas que esto conllevaba, y esta situación de ser y sentirse romano con todos los derechos se transmitía a su hijo, en este caso Pablo. No me suena el apóstol como un tipo que llore sobre las heridas, como un tipo que asiste a un homenaje para sentir que los demás le tienen lástima. Pablo no era de esta clase de persona. Por el contrario, me recuerda al hombre aquel de la ventana. ¿Se acuerdan que comentamos hace unos días?
aquellos dos enfermos que unos lo enderezaban una hora porque tenía agua en los pulmones, una hora le permitían permanecer sentado, y al otro lado, en la misma habitación, estaba uno que debía permanecer boca arriba, y que el que estaba junto a la ventana cada vez que se sentaba le transmitía todo lo que veía del paisaje a través de la ventana a aquel, y que resulta que no había ningún paisaje al otro lado de la ventana, sino que era como su corazón lo sentía y lo veía, porque lo que había al otro lado era una pared. ¿Se acuerdan? Este es Pablo. Pablo mirando una pared, pero determinado a ver lo que los demás no podían ver, porque él tenía el gozo del Señor en su corazón. Imaginémonoslo sentado allí, con grilletes de hierro en un brazo, encadenado a soldado romano. Pablo escribió que las cosas que le habían sucedido redundaban más bien en el progreso del Evangelio. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Qué le parece, mi hermana? ¿Qué declaración positiva de un hombre encarcelado, dado por muerto muchas veces, apedreado, humillado, malquerido por propios y por extraños? Su situación redunda en progreso del Evangelio. ¿Qué clase de hombre? El término griego que Pablo usó es pintoresco para decir esta situación. En la antigüedad se usaba para describir a un grupo de leñadores pioneros que precedían a un ejército que avanzaba. O sea, los leñadores iban abriendo camino, como los vaquianos hoy. Y Pablo se consideraba en su situación que él había abierto el camino para un mayor progreso del Evangelio, que es Cristo Jesús, la buena nueva que se debía publicar. Y en lugar de ver a un soldado romano junto a él guardándole como una restricción mortificante para el Evangelio, Pablo lo veía como un auditorio, como un hermano. ¿Cómo no aprovechar la oportunidad, a pesar de la situación en que me encuentro, para hablarle a este hombre y a otro, cada uno? Mire qué belleza. Soldado que le encadenaban a Pablo, porque Pablo era el que tenía la cadena. Soldado que terminaba evangelizado. Esto me da risa, porque se necesita ser un hombre de la valía del apóstol San Pablo para hacer semejante belleza. Yo no sé qué haría usted, o tal vez este cassette llegue a sus manos y usted se encuentre privado de libertad. ¿Qué está haciendo usted, a pesar de la circunstancia en que se encuentra, y a pesar, y hablemos sinceramente, de que de verdad amerita, porque se probó su delito, digo amerita que usted esté en prisión? ¿Pero qué está haciendo? No me diga que está haciendo que su corazón cada vez se llene más de odio. No me diga que usted, privado de libertad, está cada vez consumiéndose más en las drogas, en el odio, en el rencor. No me diga que en su mente está trabajando aquel: cuando yo salga de aquí me voy a vengar. En lugar de estar usted, hijo de Dios, que en estos momentos se encuentra en una situación difícil, dispuesto, por lo menos con su manera de ser, a propalar el Evangelio del Señor. ¿Cómo se encuentra usted? Ahora, si este cassette no llega a sus manos, y este programa no llega a sus oídos, y usted está privado de libertad, quizá usted que lo está escuchando, valdría la pena, ¿no le parece?,
Si conoce a alguien, hacérselo llegar para que juntos compartamos un hombre que supo la manera de vivir, cómo poder vivir. Pablo, un hombre extraordinario. En vez de sentirse frustrado y víctima, Pablo se reía por la ventana abierta a una oportunidad única que ofrecía numerosas posibilidades. El gozo de Pablo, la alegría, la felicidad era desbordante. Cambio de guardia, quitaban, abriendo el candado, el soldado que había estado no sé si 24 horas o cuánto con Pablo, ponían al otro y Pablo decía, este no lo conozco, comencemos nuestra labor. Y empezaba Pablo a hablar, a escribir alguna cosita por ahí, y aquel que estaba encadenado a él se fue encadenando a Cristo. Sí, así como usted lo oye, se fue encadenando a Cristo. ¿Cómo puede pensar así una persona que se encuentre en las situaciones de Pablo? La respuesta no es difícil, la respuesta no es complicada, pero todo depende de la pregunta que nos hagamos. O nos preguntamos en negativo, ¿por qué tenía que sucederme esto a mí? O escogemos el positivo, ¿cómo conseguir que a pesar de que me está sucediendo esto a mí, hayan resultados beneficiosos para lo que Dios tenía en su mente? Entonces usted puede comprender por qué. Claro, yo sé que me va a decir que Dios me mandó un cáncer. No, Dios no le ha mandado ese cáncer, pero quizá Dios sí espera que usted, cristiano, amoroso de Él, sea testimonio para los que padecen de cáncer. ¿Cómo va a ser posible que mi diabetes me la mande? No, si nadie le está diciendo a usted, tal vez alguien le ha dicho, no será un castigo. Dios no castiga, pero Él espera que nosotros, que decimos amarlo, le amemos de verdad, haciendo de la debilidad fortaleza, haciendo de la tragedia victoria, porque el Señor es victorioso. ¿Cómo conseguir yo que a pesar de mi circunstancia hayan resultados beneficiosos para lo que Dios tenía en mente? ¿Sabe usted acaso, mi hermano, mi hermana, si esta circunstancia difícil por la que está atravesando es para que se convierta algún miembro de su familia y se salve para siempre? ¿Sabe usted si esta enfermedad prolongada y estos tratamientos que cansan, irritan y siente uno que se muere, es para que toda su familia coja fortaleza? En Génesis 50:20, capítulo 50, verso 20, aparece unas palabras que José le dijo muchos años antes a sus hermanos que lo habían despojado, ¿se acuerda? José, aquel que los hermanos vinieron y le mintieron a su padre diciéndolo que lo había devorado una fiera y realmente lo habían vendido y llegó a ser un hombre importantísimo en Egipto, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo que les dijo a sus hermanos? Ustedes piensan mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué le parece? Claro, él iba esclavo para Egipto. José, vendido por sus propios hermanos que tenían resentimiento, odio contra él, porque por ser el menor, y hasta entonces, porque después vendrá Benjamín, por ser el menor, era el amor de su padre. Y sin embargo, del mal, Dios saca el bien. Con esa misma actitud mental positiva de José, Pablo decidió contar con sus bendiciones, más bien que estar enumerando a disgusto y sus disgustos y sus problemas. Y Pablo no era un hombre de un carácter nada fácil, por lo menos al principio.
Es que la conversión del apóstol es todo un testimonio de cómo debe ser nuestra propia transformación. Todo lo miraba desde la perspectiva positiva. Él se daba cuenta de lo que parecía un desperdicio, un desvío, lo que era en realidad las metamorfosis que Dios suscitaba en las personas. Lo que parecía un retraso en sus ansias apostólicas había demostrado lo contrario, una oportunidad divina señalada para que los otros, sus propios carceleros, el pretorio, toda la centuria recibiera el mensaje de amor de Cristo Jesús, y eso se llama ser apóstol a tiempo y a destiempo. Hay otra frase que nos retrata de cuerpo presente a Pablo. Contento, porque su vida no era importante. Contento, porque Cristo era lo esencial. Y esta otra frase aparece en Filipenses 1:21. Para mí, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué le parece? Para Pablo, la vida era Cristo. Vivo yo, dice en otra parte, mas no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y para él la muerte era ganancia. Esto en la iglesia se ha analizado mucho. Hay escritos, hay tratados sobre esta frase bellísima del apóstol San Pablo. Y se nos ha hecho tan familiar que, cuidado, y si a veces, sin querer, manipulamos un poquito, y entonces se pierde el verdadero significado de lo que Pablo realmente está diciendo. Para mí, dicen algunos, el vivir es dinero y morir es dejarlo todo para que otros lo disfruten. Esto es un absurdo. Trabajan y trabajan y trabajan por tener y tener y tener, y se les olvida que al final del tiempo, dentro de una caja, si es que se puede, y en una carroza, si es que la hay, pasando por el templo, terminará donde terminaremos todos, en polvo. No solo de pan vive el hombre, no solo de tener, sino también de la palabra de Dios. Veamos otro. Para mí el vivir es fama y morir es ser olvidado rápidamente. Hay gente que le gusta la fama, en el deporte, en la música, en el prestigio, y ser olvidado jamás. Ellos preferirían en ese caso que se perpetuara desde ya entre los inmortales su nombre, aunque después hagan una real sanganada. Vea otra actitud. Para mí el vivir es poder e influencia, y el morir es perder a ambos. Poder e influencia. Sí, todos conocemos gente que son muy poderosos, y sin embargo, con dinero no compran la salud, con dinero no compran un hogar, con dinero no compran el amor. Y qué triste morir y darnos cuenta que vivimos una vida sin ningún sentido. Para mí vivir, piensan otros, es poseer, y morir es partir con las manos vacías.
Sí, yo edifiqué, yo construí, yo hice, yo tracé, yo rayé, yo escarbé, yo palié, yo macheteé, yo etcétera, etcétera, yo pegué y todas las cosas. ¿Y qué? Si lo hice por hacerlo, por poseer y por vanagloria, llegaré al cielo con las manos vacías. Bueno, de alguna manera, todos se desinflan. ¿No es así? Cuando nuestro objetivo es el dinero, vamos a vivir con el miedo a perderlo y nos va a hacer paranoicos, suspicaces y desconfiados. Todos me roban. Cuando nuestra meta es la fama, nos volvemos competitivos, no para bien, sino para que nadie nos sobrepase, lo que nos va a hacer enfatuados y envidiosos. Y si a la par hay gente que saca notas periodísticas o comentarios radiales o televisivos halagando mi ego, imagínese usted lo que va a suceder. Cuando nos impulsa el poder y la influencia, nos volvemos egoístas, voluntariosos, pedantes, arrogantes. Y cuando las posesiones se convierten en nuestro Dios, nos volvemos materialistas, pensando que nunca es suficiente con lo que tenemos, y entonces caemos en la codicia. Todas estas ambiciones se esfuman, mis hermanos, se esfuman frente a la satisfacción y el gozo, porque la satisfacción y el gozo no se mide por dinero, por fama, por poder e influencia, ni por poseer. Únicamente Cristo Jesús satisfacerá nuestro deseo de gozo, tanto si tenemos como si no tenemos. Lo mismo si somos conocidos como si somos desconocidos. Lo mismo estando vivos que estando muertos. Y lo bueno es esto: la muerte no puede hacer más que endulzar el pastel, para decirlo de alguna manera. Eso solo es suficiente para que volvamos a sonreír, porque Cristo venció a la muerte y la muerte no nos va a vencer a nosotros. Hace unos días cayó en mis manos una traducción bíblica y decía una cosa muy bonita, me llamó la atención. Para mí el vivir significa oportunidades para Cristo, y el morir, bueno, eso todavía es mejor. Y en un Nuevo Testamento en inglés le pedí a una persona que me tradujera, porque yo no hablo este idioma. Dice el autor, o más bien la persona que está haciendo el comentario, porque el vivir para mí significa sencillamente Cristo, y si yo muero, me ganaré el encuentro con Él. Y una versión que cayó en mis manos en un panfletito que me regalaron, se pregunta en relación a este Filipenses 1:21, ¿por qué? ¿Qué es la vida? Para mí es Cristo. La muerte, por lo tanto, me traerá más de Él. ¿Por qué? ¿Qué es la vida? Yo no sé para usted qué es. Yo, desde que empecé a entusiasmarme con la vida de Pablo, cada vez me convenzco más que mi vida debe ser Cristo y que la muerte no tiene sentido. Y esto que me lo ofrece el Señor se llama encuentro de amor con aquel que es único y verdadero Señor. ¿Cuál es entonces, pregunto yo, su actitud? ¿Qué importa morir si hemos vivido en Cristo Jesús? Pablo
permanecía fuerte en prisión, positivo, seguro. Quizá usted se pregunte, ¿pero cómo? Y no hay duda, hermano, acerca de la respuesta. Para mí, el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Claro que a esto colaboraba la ayuda invaluable de los filipenses, sobre todo en la oración y en las cosas que ellos le brindaban. Muchísimo amor.